Hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y bien, hoy vamos con un contenido en el que vamos a tener unas breves noticias, pero sobre todo donde vamos a soñar juntos con un futuro en el cual puede llegar un visor pues realmente novedoso, realmente que en muy poco tiempo puede incluso dejar obsoleta a las propias Apple Vision Pro. Esto lo vamos a ver a continuación y os animo a que me acompañéis a lo largo de todo el vídeo porque va a ser, ya digo, muy interesante, va a ser una vista al futuro y quizá un futuro que no esté tan lejano como nos podamos imaginar. Bien, pero lo primero vamos a ir con un par de noticias del día. Por un lado, tenemos la noticia de que ya se están produciendo las primeras devoluciones de Apple Vision Pro. Bueno, pues lógicamente estos visores que incorporan una alta tecnología, ya hemos comentado en muchas ocasiones, pues que tiene también algunas pegas. Y estas pegas han sido fundamentalmente las esgrimidas por estas personas que han devuelto el producto para precisamente hacer esa devolución. Uno es el peso del visor, es decir, que parece ser que estas personas se han quejado de que el visor pesa bastante y que no les compensa el haberse gastado ese dinero pues en un visor que no pueden tener puesto mucho tiempo porque les duele el cuello, les duele la cabeza, etcétera, etcétera, porque incluso con el strap que viene de oficialmente, este que viene como una arandela, parece ser que no ayuda mucho a compensar ese peso y solo con una banda que se le pone por aquí, que he visto ya alguna que otra por la red de redes, parece que palia un poco ese peso, pero aún así sigue siendo un visor pesado. Tened en cuenta que es un visor que pesa unos 600 gramos aproximadamente, para que os hagáis una idea. Las MetaQuest 3, por ejemplo, sin contar, o bueno, perdón, contando el facial, pues pesaría alrededor de 500 gramos, un poquito menos. Pues este pesaría unos 600 gramos, acercaría mucho a lo que, para que tengáis una idea, lo que pesaba en su momento las MetaQuest 2 o incluso un poquito más. Bien, y la otra cuestión que esgrimen estas personas es la fatiga ocular. Parece ser que hay personas que el uso continuado de este visor pues le produce fatiga ocular. De todas formas, esto pues es algo común a cualquier uso de tecnología y cualquier uso de este tipo de dispositivos. No es solo una cosa exclusiva de las Apple Vision Pro, pero bueno, es una de las razones que han dado estas personas para devolver el producto en el tiempo que hay de garantía para poder devolverlo. Bueno, pues esta es la noticia, la primera que os quería comentar. Y por otro lado, bueno, simplemente para que veáis que no todo es perfecto en el mundo de Apple, sino que también pues hay pegas, hay desventajas de este visor, etcétera, etcétera. Igual que he escuchado por ahí también, vuelvo a repetir que como yo no lo tengo de primera mano, pues no puedo decir si es así o no, pero he escuchado que parece ser que este visor, las Apple Vision Pro, que se supone que están enfocadas entre otras cosas a la productividad, pues salvo que tengamos un teclado y un ratón comunes, pues parece ser que no, con ese sistema de pinza que tenemos de hand tracking y demás, pues es difícil enfocarlo a esa productividad, con lo cual pues una de las atractivos fundamentales que tenía este visor, pues parece ser que no funciona tan bien como debiera. Pero bueno, eso también ocurre en cierta manera con las MetaQuest 3, que también están un poco enfocadas a la productividad, pero pues que también lógicamente si no tenemos un teclado y un ratón, pues todo se hace un poquito más complicado. El hand tracking y demás no está todavía lo suficientemente, digamos así, integrado y mejorado como para que tengamos esta facilidad a la hora de productividad. Pero bueno, son cuestiones que es lógico y comunes a muchos visores. Lo único que llama la atención siempre, como he comentado en muchas ocasiones en las Apple Vision Pro, es que además este visor cuesta mucho dinero y por tanto, pues comprarte un visor, como yo digo muchas veces, de 3.500 dólares o 3.700 o 4.000 euros para simplemente ver películas con una calidad extraordinaria, pero simplemente para eso, pues la verdad que hace que esa inversión no sea tan necesaria ni productiva. Bien, la otra noticia que os quiero comentar en el día de hoy es la incorporación de Huawei
Huawei, que no me sale la palabra, esta compañía nipona, al tema de la competencia contra las Apple Vision Pro. Han anunciado su visor de Spatial Computing o de la era computacional. Y este visor sería, lo tengo aquí apuntado porque si no se me olvida tantas cosas que tengo que comentaros, tendría formato standalone, es decir, no tendría cable, etcétera, etcétera, y además no necesitaría de un ordenador para funcionar de forma autónoma. Tendría un procesador potente, no se ha especificado cuál. También tendría paneles micro OLED 4K semejantes a los que tienen las Apple Vision Pro, es decir, de la marca Sony, creados por Sony. Y también el peso que se ha estimado que tendría el producto sería unos 350 gramos, con lo cual sería prácticamente la mitad de peso que tienen las Apple Vision Pro. Por otro lado, nos han comentado que han prescindido de cuestiones estéticas y cuestiones que ellos no ven que sean útiles a la hora de utilizar el visor, como por ejemplo el iSight, que como sabéis es ese efecto de ver los ojos cuando vemos el visor de forma externa. Pues las personas vemos esos ojos renderizados del usuario para sentirse un poco más cercanos a la persona si tienen que interactuar con ella, pues esto en el de Huawei no estaría. Y el precio que se está estipulando sería prácticamente la mitad de lo que cuesta las Apple Vision Pro, o sea, unos 1.750 dólares. Lo que, bueno, pues lo haría sin duda alguna si igualara esas calidades que tienen las Apple Vision Pro, pues un producto muy atractivo porque por la mitad de precio pues tendríamos prácticamente las mismas calidades que Apple Vision Pro y probablemente teniendo un ecosistema más abierto y demás. Pero bueno, de momento no sabemos mucho más de este producto y lo dejamos ahí en que Huawei pues se incorpora a esta guerra que se va a abrir en este año y el año que viene sobre el tema de la era computacional. Bien. Y ahora vamos a soñar. Vamos a soñar entre comillas porque lo que os voy a comentar a continuación puede sonar en cierta manera a ciencia ficción, puede sonar a que esto es imposible que salga de forma inminente, pero yo os comento que lo que se está rumoreando es que este producto, tal como lo estamos, os lo voy a comentar, no estaría tan lejos de estar en el mercado. Estamos hablando del próximo visor de Meta, esas MetaQuest Pro 2 que no, bueno, se han nombrado así como MetaQuest Pro 2, pero no sabemos exactamente qué nombre van a tener. Este producto que desde el punto de vista técnico el nombre que tiene es Mirror Lake, espejo lago o lago espejo, sería un producto puntero, sería un producto con la capacidad y la tecnología suficientes para dejar totalmente obsoleto a las Apple Vision Pro, ¿de acuerdo? O sea, fijaros ante qué producto estamos. Bueno, vamos a hablar por componentes y os voy a comentar un poquito lo que se está hablando que podría traer este visor. Vuelvo a repetir, esto es pura especulación, nada es información oficial, pero sí se basa en todos los prototipos que durante 9 años ha estado desarrollando Meta con distintas tecnologías y demás, y que podría unirse en este nuevo visor. O sea, todo se habría estado preparando para este momento en el cual la era computacional ya es una realidad o está, bueno, ya sabéis que yo lo de la era computacional más bien lo llamo la XRAR, VR en el caso de que podemos utilizar procesadores más potentes y demás y por tanto se acerca más a lo que sería la experiencia de usar un ordenador. Pero bueno, pues se le ha llamado así genéricamente era computacional y así lo vamos a llamar nosotros también. Bien, pues este Mirror Lake o estas MetaQuest Pro 2 que bueno, pues teóricamente saldrían a finales de este año 2024, principios de 2025 o en algún momento de 2025, pues en cuanto al procesador podemos especular si podría tener un XR2 Plus de segunda generación, es decir, un procesador que sería incluso más potente que ya lo hablamos en otro vídeo, más potente que el que tiene las MetaQuest 3, que ya es bastante potente, y que estaría más enfocado a ser un procesador más propio de un ordenador que de un visor VR. Además, también esta puede ser una alternativa y la otra alternativa podría ser que fuera un procesador MediaTek que, como ya comenté en su momento,
pues podría incorporar lo que es una tarjeta, una GPU para los gráficos y demás en NVIDIA, lo cual significaría que prácticamente pues estaríamos hablando del primer visor que podría incorporar una tarjeta así a nivel generalista, que podría incorporar una tarjeta NVIDIA dentro del visor con la potencia que eso conllevaría y la mejora gráfica, visual, etcétera, que todo esto conllevaría. Esto sería lo que se puede intuir por la evolución que está teniendo a nivel de procesadores, y sabemos que hay acuerdos entre Meta y estas compañías, tanto MediaTek como eh, con lo que es Snapdragon, ¿no? Lo que es Qualcomm. Pues podría ser uno de estos dos procesadores el que llevara las MetaQuest 2 Pro o Pro 2. Hombre, a mí si me dieran a elegir, pues esas MediaTek si incorporara una GPU, NVIDIA y demás, pues la verdad que podría ser un avance bastante interesante y bastante importante. Pero veremos en ese sentido a ver qué procesador finalmente llevará. En cuanto a la memoria que llevaría este visor, yo creo que lo lógico sería pensar que llevaría 16 GB de RAM como mínimo. 12 es lo que llevaba las MetaQuest Pro. Y 16 pues me parecería algo lógico y muy semejante a lo que lleva las Apple Vision Pro para gestionar todo lo que sería un procesador de alta gama y un procesador capaz de coordinarse con una GPU NVIDIA, por ejemplo, ¿no? En cuanto a los paneles que llevaría este visor, se especula entre dos opciones. Por un lado, los paneles que se ha hablado que Meta tiene un acuerdo con LG para hacer unos paneles micro OLED para su próximo visor, paneles micro OLED 4K. Hay que decir que LG ha sido en todo momento pionera en el mundo de los paneles OLED, en el mundo de las televisiones y demás, con lo cual que Meta esté aliada con lo que es LG para crear estos paneles micro LED nos da muchas esperanzas de que estos paneles micro LED puedan ser de muy alta calidad y podamos tener una mejora visual en este sentido bastante importante. También se está hablando del láser LCD. ¿Qué es el láser LCD? Pues sería un panel, en el caso de que se eligiera esta opción, un panel LCD, pero tendría esta característica láser que lo que nos haría es, entre otras cosas, darnos la posibilidad de una gama de colores mucho más amplia, incluidos los negros, y también nos daría la posibilidad de un alto rango dinámico de brillo, etcétera, para lo cual pues utilizaría esa tecnología láser. Por tanto, cualquiera de las dos tecnologías, parece ser que la tecnología láser LCD incluso podría ser a nivel visual mejor incluso y evitar los problemas propios de las tecnologías OLED. Pero el hecho de que haya un acuerdo entre LG y Meta, pues a mí me hace dudar si finalmente serán estos micro LED, que además parece ser la tendencia actual de todos los visores que van a salir en el futuro. Parece ser que son estos paneles micro LED y a lo mejor si Meta sacara los láser LCD, pues se desmarcaría sin duda alguna de la tendencia, pero no tendríamos explicación de por qué pues se ha aliado Meta con LG, salvo que esos láser LCD lo estén desarrollando de alguna manera LG como un paso más allá de los propios paneles OLED. Bueno, pues cualquiera de las dos tecnologías sin duda alguna va a ser una mejora notable y extraordinaria sobre lo que ya tenemos en este sentido de la calidad visual y de los paneles que se han utilizado hasta el momento en visores VR, AR y XR. Por otro lado, el visor, estas supuestas MetaQuest Pro 2 tendrían unas lentes pancake, pero holográficas. ¿Qué significa esto de lentes pancake holográficas? Pues esto significa que estas lentes nos van a proporcionar ciertas características avanzadas respecto a las lentes pancake comunes, como por ejemplo que hará que como esas lentes son más delgadas y más livianas, harán que el visor en sí sea mucho más compacto. Además, nos permitirá que nosotros podamos tener los ojos más cercanos a las lentes, lo cual favorecerá también, por supuesto, el hecho de que el visor en sí sea también más compacto y más liviano. Por otro lado, también incorporarían estas lentes pancake holográficas, incorporarían lo que es
las lentes varifocales electrónicas. ¿Qué significa esto de lentes varifocales? Pues son lentes que van a simular básicamente la forma que tenemos los seres humanos para enfocar. Es decir, si miramos a lo lejos, vamos a enfocar con gran calidad la parte lejana y el alrededor, digamos así, se va a difuminar, pues igual que haría el ojo humano. Y además este enfoque será individual por cada ojo, lo que hará que pues prácticamente el visor funcione o esas lentes funcionen como funcionaría el ojo humano a la hora de enfocar. Esto lógicamente nos daría una mejor calidad visual tanto a la lejanía como en la cercanía. Por otro lado, también esto nos ayudaría a que aquellas personas que tienen que usar gafas para usar el visor o lentes que tienen que incorporar a su visor no necesitarían gafas porque ya el enfoque varifocal nos permitiría ajustar miopía, etcétera, etcétera, con lo cual ya no haría falta para usar este visor usar gafas de ningún tipo. Podríamos dejar las gafas encima de la mesa y el propio visor ya tendría ajustada nuestra miopía, astigmatismo, etcétera, etcétera, y no habría que usar gafas, lo cual es un gran avance, por supuesto. Y por otro lado, pues también nos van a dar un poco la comodidad de uso, puesto que ya el propio visor, incluso la fatiga ocular va a disminuir porque no somos nosotros con nuestros ojos quien vamos a hacer el esfuerzo para enfocar o desenfocar, etcétera, sino que el propio visor nos va a hacer una, digamos así, una ayuda, nos va a dar una ayuda a la hora de hacer esos enfoques y desenfoques y va a hacer que nuestros ojos estén más descansados. Por tanto, perdón, pues esto va a influir en la comodidad que vamos a tener a la hora de usar el visor y una menor fatiga ocular. Bien, pero es que además estas lentes pancake holográficas tendrían retroalimentación láser. ¿Qué significa esto de retroalimentación? Retroiluminación láser, retroiluminación láser. ¿Qué significa esto? Que como he dicho antes, nos proporcionarían una gran gama de colores, incluyendo negros, lo cual nos acercaría mucho, a pesar de que lo que comentaba antes, el panel, vamos a suponer que fuera un panel LCD láser, pues esto nos acercaría mucho, por no decir que casi igualaría a lo que es un panel OLED, pero sin las pegas que tienen los paneles OLED, porque ampliaría muchísimo la gama de colores, la gama de negros, la trama de negros que tendríamos y por tanto mejoraría extraordinariamente la visibilidad o el aspecto visual de lo que vemos en VR. Por otro lado, tendríamos la posibilidad del rango dinámico con un brillo mejorado, un rango dinámico que en el caso de los prototipos y lo que nos ha ido mostrando Meta, podría llegar a los 20.000 nits. Hay que tener en cuenta que ya en el formato HDR Dolby Vision, con unos nits de 300 a 500, ya estamos teniendo una mejora visual a nivel de brillos, contrastes, etcétera, extraordinaria. Imaginaros una tecnología que nos va a dar hasta 20.000 nits, aunque no se utilicen. Fijaros entonces la potencialidad que tendrían todas estas tecnologías incorporadas a lo que son estas lentes pancake holográficas, que nos daría sin duda una calidad visual sin precedentes, una calidad visual a nivel de matices de colores, de brillo, pues prácticamente haciendo igual que ocurre en cierta manera con las Apple Vision Pro y su tecnología, pues haciendo que prácticamente no necesitemos tener una televisión 4K en casa ni nada, porque ya con nuestro visor podríamos ver películas, series, jugar, etcétera, etcétera, con una calidad impresionante. Bien, pero es que además de todo esto, este dispositivo parece ser que tendría seguimiento ocular multivista. ¿Qué significa esto de seguimiento ocular multivista? Bueno, pues esto significa que sería un seguimiento ocular o un eye tracking de alta precisión, es decir, tendría una precisión extra. Además, incorporaría una cámara adicional en las patillas de la gafa, incorporaría una cámara en cada lado para aumentar esa precisión. Pero además, como esta tecnología de seguimiento ocular multivista lo tendría incorporado en las propias lentes, pues haría que no se necesitasen tantas cámaras para llevar a cabo ese seguimiento ocular más preciso. Por otro lado, en lo que se refiere a esto,
pues lógicamente daríamos un paso adelante en lo que es la tecnología de seguimiento ocular. También lógicamente se incorporaría al dispositivo el tema de el tracking facial. Por otro lado, tendríamos una resolución retinal. ¿Qué significa una resolución retinal? Es decir, que lo veríamos todo con una claridad y una resolución semejante a lo que es lo que vemos con el ojo humano, que serían unos 60 píxeles de densidad. Con lo cual sería es tener en cuenta las MetaQuest 3, por ejemplo, tienen 25 o 30 píxeles por densidad, pues esta resolución retina nos daría 60 píxeles por densidad, lo cual sería una auténtica locura. Y bueno, pues esto no es todo. También incorporaría una tecnología que Meta desarrolló que se llama FOWDOM, con la cual se nos podría asegurar que todo esto vendría envuelto con un FOV de 140 grados o más. Con lo cual esto quiere decir que si el FOV que realmente que alcanza el ojo humano es de 180 grados, estaríamos muy muy cerca de tener un ancho de visión prácticamente como el que tenemos en la realidad, como el que tiene el ojo humano. Y bueno, pues además a todo esto que estamos comentando se une el reverse pass-through, el reverse pass-through, ¿qué es eso del reverse pass-through? Pues es ni nada más ni nada menos que esa tecnología que hace que se nos vean los ojos externamente, alguien que viene hacia nosotros vería nuestros ojos para interactuar con nosotros. Ese renderizado se llama pass-through revertido, digamos así, ¿no? Y hay que decir en este sentido que Apple Vision Pro o Apple copió esta tecnología de precisamente de Meta y creó su EyeSight. Esto, bueno, pues en cierta manera se puede considerar un poco algo prescindible, pero estaría incorporado dentro de esta supuesta MetaQuest Pro 2. Y además tendríamos ya para finalizar un pass-through sin distorsiones, claro, nítido y todo esto acompañado de un Neural Pass-Through cámara o una cámara de pass-through neural que nos va a permitir para eliminar esas distorsiones, para eliminar y hacer más preciso y más realista el pass-through, pues mediante inteligencia artificial, pues actuaría sobre esas distorsiones y nos daría una imagen más nítida y más precisa. Bien, y todo esto que hemos estado viendo en este vídeo, todas estas características que teóricamente llevarían estas MetaQuest Pro 2, estas Mirror Lake, nos daría como resultado lo que vamos a ver a continuación. Ahí vemos un renderizado de lo que pudieran ser esas gafas de nueva generación de Meta con todas estas tecnologías o al menos muchas de ellas incorporadas y que serían el producto que competiría directamente con las Apple Vision Pro. La ventaja que tendrían estas MetaQuest Pro 2 al margen de que lleven todas estas tecnologías que hemos mencionado o gran parte de ellas, que ojalá que la llevaran todas, pero no lo sabemos, ya lo iremos descubriendo con el paso de las semanas y demás y cuando se vaya filtrando información. Pero de momento sí sabemos que tenemos, según han comentado los chicos de Meta, esta tecnología, es todo esto que estamos hablando, ya a día de hoy se puede realizar. Otra cosa es el coste que tendría, pero se podría realizar sin ningún problema y esas imágenes que habéis visto hace un momento, es el prototipo de lo que podrían ser esas gafas de próxima generación de Meta. ¿Qué ventajas además de todas estas tecnologías a nuestro servicio tendríamos? Bueno, pues lógicamente estaríamos dentro del ecosistema abierto que nos propone lo que es Android y que nos propone sobre todo Meta. Sería un visor que evidentemente estaría enfocado a la productividad, etcétera, a ver películas con alta calidad, pero también podríamos seguir jugando con él, podríamos seguir conectándolo a PSVR, etcétera, 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 porque Meta siempre ha seguido esa compatibilidad en todos sus visores, independientemente de que estén enfocados a una cuestión o a otra. Y entonces, pues lógicamente esto lo hace un visor muy, muy atractivo si finalmente se confirma que lleven todas estas tecnologías. ¿Qué ocurre con el coste de un visor con estas características que yo os estoy mencionando? Pues yo ya lo he nombrado en muchas ocasiones, lo he dicho en muchas ocasiones, el próximo visor de Meta tenemos que ser conscientes de que no va a ser un visor barato. Yo calculo, vuelvo a repetir, que estará rondando los 1.500, $2.000 lo que cueste este visor. Pero yo personalmente, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado en el vídeo,
Eh, a mí, yo personalmente, si el visor, este visor que acabamos de hablar, saliese tal cual lo hemos hablado, y demás, yo no tendría duda en comprármelo, yo personalmente. Y diréis vosotros, bueno, pero si tú has dicho que $3.500 de las Apple Vision Pro es carísimo y demás, sí, pero y $2.000 pues también es caro, no voy a decir que es un precio barato. Pero a mí me da un plus lo que es la confianza que yo tengo en Meta, en sus productos, en su soporte, etcétera, etcétera. Además de ese ecosistema abierto, sé que voy a poder utilizar el visor para muchas cosas, etcétera, etcétera. Y además sé que Meta emplea buena tecnología, que hace buenos productos, etcétera. Y bueno, pues me daría la confianza suficiente para sí invertir ese dinero en un visor que realmente nos dé todas estas posibilidades. Lógicamente va a ser un visor que no va a ser asequible o accesible a todo el mundo, pero bueno, pues que me parece un visor que de tener todas estas tecnologías en su interior valdría muchísimo la pena. Además, yo siempre he sido muy detractor, por ejemplo, de las MetaQuest Pro cuando salieron, aparte de porque en su momento no era un visor tan revolucionario como este que hemos mencionado en el día de hoy, como o sea, las MetaQuest Pro me estoy refiriendo, y fui muy crítico con el visor, con las MetaQuest Pro, pues precisamente porque incorporaba eye tracking, facial tracking y demás, pero no había un soporte a nivel de software, etcétera, etcétera, que nos diera la potencialidad de poder usar esas tecnologías en el día a día, digamos así. A día de hoy sí lo hay. A día de hoy Virtual Desktop tiene soporte para eye tracking, facial tracking, pass-through, para un montón de tecnologías que harían que este visor, incluso usándolo en PSVR para SteamVR, nos haría ganar muchísimo rendimiento a la hora de jugar, a la hora de usarlo para cualquier cuestión, ya no solo en formato standalone, ya no solo para productividad, sino en términos generales. Y esto es lo que yo buscaba. Yo buscaba un visor que realmente yo le pudiera sacar partido, que si yo me gastaba 2.000 euros, como por ejemplo, o 1.800, como costaba las MetaQuest Pro en un principio, yo le pudiera sacar partido a ese visor. Y yo creo que a este visor, si realmente tiene estas características y en el momento que estamos de la tecnología OpenVR con mucha fuerza, perdón, OpenVR, OpenXR con mucha fuerza, ya muchas compañías utilizan esta interfaz para hacer sus juegos. OpenXR nos abre las puertas del eye tracking, del facial tracking, todo pudiéndolo utilizar en SteamVR y todas estas cuestiones, pues realmente lo haría para mí un producto muy importante, un producto que seguramente me compraría sin dudarlo de forma inmediata. ¿Por qué? Pues porque ya digo, tendría un ecosistema abierto, tendría la confianza que me da Meta, tendría la posibilidad de que ya podría usar el eye tracking, facial tracking, etcétera, etcétera, todo esto que hemos mencionado plenamente, tanto a nivel standalone como a nivel PSVR, y pues prácticamente no me tendría que plantear incluso ni comprar ningún televisor nunca más, porque prácticamente este visor traería, igual que las Apple Vision Pro en ese sentido, la posibilidad de prácticamente tener un televisor 4K en nuestro propio visor, además de lo cómodo que sería, como hemos visto en ese vídeo que os he mencionado. Así que ahora os lanzo la pelota a la patata caliente y os comento, os animo a que me comentéis en la zona de comentarios si vosotros, a la vista de lo que hemos mencionado en el día de hoy, vamos a suponer que ese visor que hemos mencionado hoy saliera con esas características, ¿estarías dispuesto a gastarte entre 1.500 $2.000 en comprar este visor de Meta, este nuevo visor de Meta tan avanzado tecnológicamente y que nos da multitud de posibilidades donde utilizarlo, etcétera, etcétera? ¿Tú lo invertirías? Yo ya digo que, y lo digo ahora para que nadie diga después, no, es que tú dijiste que no y ahora dices que sí, no sé qué. Yo prácticamente os comento que si el visor tiene estas características o muy semejantes y no tiene un precio descabellado, que, como cuando yo hablo de precio descabellado es que haya una compensación entre lo que yo puedo hacer con el visor, sus características técnicas y el propio precio que se le ponga al visor, pues yo no dudaré en comprar el visor sin ninguna duda para tenerlo como visor de cabecera, porque realmente sería un gran avance para la VR que me haría disfrutar horas y horas y horas y me compensaría ese sobreprecio, entre comillas, o ese precio alto que tendría que pagar por él.
Bien, Robert Maníacos, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya parecido interesante este vídeo de hoy. A mí me ha parecido, la verdad, bastante interesante, dando una mirada al futuro y viendo pues realmente que es un visor este que hemos mencionado que puede ser muy factible que salga próximamente por parte de Meta, que esas tecnologías que ha ido implementando e investigando durante tantos años realmente se manifiesten o se materialicen en este visor que competiría directamente con las Apple Vision Pro, pues incluso a un precio bastante atractivo en el sentido de que sería bastante inferior al precio propuesto por las Apple Vision Pro o por Apple y sin embargo nos daría muchas características que las Apple Vision Pro no tienen. Por eso decía que podrían llegar a dejar las Apple Vision Pro obsoletas. Bien, pues nada más, Maníacos, como siempre, si habéis descubierto el canal con este vídeo, no dudéis en suscribiros, en uniros a nuestra comunidad y seguir disfrutando de nuestros contenidos, tanto los que ya tenéis en lo que es nuestro catálogo, como los que van surgiendo día a día. Por otro lado, dale a me gusta al vídeo, que es importante para que sepamos todos que vamos por el buen camino y sobre todo para que más personas conozcan el vídeo, sus contenidos, nuestra comunidad y se unan a nosotros. Y finalmente, pues dejadme, como he dicho antes, comentarios sobre lo que opináis sobre todo esto, sobre si realmente estaríais dispuestos si todas estas características estuvieran implementadas en este visor, en gastaros esos 1.500, $2.000 o 2.000 euros en este visor. Y bueno, pues me parece interesante que hablemos de este tema. Y bueno, pues próximamente seguro que irán saliendo noticias y seguiremos comentando cosas aquí en el canal. Nos vemos pronto, Maníacos. Chao, chao.